Hoy sí, Mateo capítulo 26, verso 64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Gloria a Dios. Lo vamos a volver a leer. Lo vamos a volver a leer. Dice, y le dijo Jesús, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿A quién dijo Jesús esas palabras? Se las dijo nada más y nada menos que a las personas que más lo odiaban con todo su corazón. No había gente que odiara tanto a Jesús como los sacerdotes judaizantes de aquel momento. El principal, el sumo sacerdote, se llamaba Caifás. Pero quisiera que leamos desde antes, hermanos, desde el versículo 57. ¿Recuerdan que el domingo, uno de los domingos, creo que hace como 3 domingos, ya me sentía que ya días no estaba con ustedes, compartimos un tema donde Jesús dijo que se haga tu voluntad, pero no lo que yo quiero. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y se estaba refiriendo a pasar este momento tan difícil del maltrato, la crucifixión, el desprecio, el juicio que iban a hacerle a él. Bueno, en eso estamos. Verso 57 dice, los que prendieron, o sea, los que capturaron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Eran los líderes religiosos principales de toda la nación, los que estaban ahí. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Quiero que usted se vaya imaginando todo esto. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Se imagina usted siendo Pedro? Y se sentar ahí con los alguaciles, eran los soldados, la gente armada, para ver el fin. ¿El fin de qué? Pues a ver en qué terminaba todo con Jesús. Me parece que eso no estaba fácil, ¿no? Pero ahí andaba Pedro, de larguito, de lejitos, porque en los momentos difíciles, hermano, las personas a veces están de lejitos. Cuando todo va bien y va bonito y todo es emocionante, todos están cerca. Pero cuando las situaciones se complican, entonces muchos quedan viendo de lejitos. Cuando una iglesia, hermano, está pasando crisis, sí, crisis de miembros, crisis económicas, crisis de problemas, muchos se alejan, hermano. Muchos se alejan. Quedan viendo de lejitos. Y pocos son los que quedan ahí cerca. Porque mire, hermano, cuando hay gloria, de muchos es la victoria. Pero cuando hay problemas, otros son los culpables. La gloria todos la quieren celebrar, pero la derrota, los problemas, las dificultades, pocos están decididos a enfrentarlas. Bueno, aquí está Pedro de lejitos. ¿Cuántos de aquellas multitudes estaban ahí apoyando al Señor con carteles que no lo crucificaran, que no lo juzgaran, que era un buen hombre, que había hecho milagros, que era inocente? ¿Cuántos? Nadie. Tenían miedo, no querían comprometerse. Sanó muchos ciegos, muchos sordos,
liberó muchos endemoniados, resucitó muertos, le dio de comer a miles de manera milagrosa. Pero cuando él estaba en su momento difícil, de dificultad, hermanos, todos lo abandonaron, hasta los discípulos. Hermanos, nosotros juzgamos a Pedro de pronto y lo señalamos, qué bárbaro, cómo negó al Señor Pedro, miren, qué bárbaro Pedro. Sí, pero era el único que estaba allí, el único que quedó cerca. Los demás salieron en bandada, huyendo de la dificultad. Y los principales sacerdotes, verso 59, y los ancianos y todo el concilio, oiga, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. No es que no era la cárcel, era la muerte la que querían para él. Y buscaban falso testimonio. ¿Por qué? Porque es que no tenían nada malo de que acusarlo. Había que recurrir a la mentira. Había que buscar algunos bandidos por allí que estuvieran dispuestos a ganarse algo con tal de mentir. O a buscar algunos que odiaran a Jesús para decir mentiras contra él. Verso 60. Dice, y no lo hallaron. O sea, ¿de qué acusarle? No lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos falsos testigos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, Jesús no dijo eso. Más atrás está lo que Jesús dijo. Jesús dijo, derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero no dijo que era el templo de Dios, el templo de piedra. Se refería a su propio cuerpo. Pero claro, esto le pusieron un poquito más, porque una verdad exagerada, hermano, es lo mismo que una mentira. Así que ellos tomaron lo que Jesús dijo, lo exageraron, le pusieron algo más y ahí estaba ya. Dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Algo muy contrario de lo que hacemos nosotros, va. Que cuando nos enojamos y tenemos un problema, hermano, ¿quién nos para, verdad? Y peleamos y alzamos la voz y que mis derechos nadie los pisotea y que yo no me dejo de nadie. Y hermano, soltamos todo, ¿verdad? Así somos nosotros, bien peleones. Pero dice que Jesús callaba. Mas él callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, y aquí viene algo, hermano, muy significativo. Te conjuro, esa no es cualquier palabra, hermano. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas, fue directo, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermano, esa pregunta era directa. Y le dice, te conjuro. Ese es conjuro allí, hermano, es juramento. Te lo digo con juramento delante de Dios. Hoy me jurarás, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, en otras palabras, como tú dices es. Es que, hermano, si había algo que Jesús se había propuesto, era no darse gloria él mismo. Por eso él nunca dijo que era Dios. Por eso él nunca se presentó como rey, aunque lo era. Porque él vino como el siervo sufriente. Y mientras él era siervo, no se presentaría ni como rey ni como Dios. ¿Me explico, hermanos?
porque él estaba entre todos como el que sirve. Después él vendría como rey, como juez, como Dios. Le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, cuando habló fue poco pero suficiente. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, estas declaraciones de Jesús son las declaraciones más grandes que Jesús pudo haber hecho. Las declaraciones cristológicas más grandes y escatológicas de profecía más grandes que Jesús pudo decir. Las más poderosas de todo el evangelio. Al responderle al sumo sacerdote Caifás bajo el juramento. Hermano, Jesús no solo afirmó que era el Mesías, el Hijo de Dios, sino que expuso de una forma magnífica, extraordinaria, que la profecía de Daniel se cumplía en él. Yo no sé si usted disfruta la palabra de Dios, hermano. No sé si usted está disfrutando la palabra del Señor, la está creyendo. Pero quiero llevarlo a Daniel capítulo 7, verso 13. Cuando Jesús dice estas palabras delante del sumo sacerdote, delante de los escribas, delante de los ancianos, está prácticamente citando Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14. Muy bien. ¿Estamos poniendo atención, hermanos? Sí. Porque cuando usted ya no pone atención y pierde el hilo, ya después le pierde también el interés. Y cuando le pierde el interés también le da sueño, ¿verdad? Y por ahí. Y luego quiere irse a iglesias que lo tengan brincando siempre, porque brincando no se duerme, ¿verdad? Aunque no le enseñen nada de la Biblia, pero como ahí lo van a tener saltando como los hipotes, va a decir que se va a dormir, ¿verdad? O si no, lo van a poner a correr ahí alrededor de las sillas, a hacer el tren, ¿verdad? Pero no va a aprender nada. Vamos a ver, Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Se dan cuenta por qué Jesús se presentaba como el Hijo del Hombre? Porque estaba profetizado. Dice: vi a uno que venía con las nubes del cielo como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Este es el Padre. No anciano por ser anciano, es solo por los días, por los siglos de los siglos. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermano, cuando Jesús dice: yo les digo que de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, lo primero que se imaginaron fue Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14. Ellos lo sabían. Unos 500 años antes, Dios le había dado esta revelación al profeta Daniel. Quiero que nos centremos un poco, hermano, en esta afirmación del Señor cuando dice: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Hermanos, esa expresión de sentarse a la diestra del rey
del Dios Todopoderoso. Significaba ocupar el puesto más alto de honor. Significaba ser como un correy, un cogerente, alguien igual en autoridad. Estar allí a su derecha, gobernando junto con el Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Significaba poder absoluto. Y esto, hermano, hacía referencia también al Salmo 110, verso 1. Salmos 110, verso 1. Donde Dios en toda su plenitud le dice al Hijo, que aún no es encarnado, pero es Dios Espíritu, y le dice en el Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Estamos teniendo un poquito de problema aquí con este micrófono ahí, hijo, no sé. Le dice, siéntate a mi diestra. Por eso Jesús les dijo, hoy lo verán a la diestra del poder de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el piso de tus pies. Estrado es el piso. Siéntate a mi diestra. Hermano, para ellos fue una bofetada. Porque cuando dijo Jesús a la diestra del poder de Dios, está diciendo, es el Señor. Ahí le estaba dando la respuesta. No con un sí, sino con la palabra escrita, con la profecía. Una respuesta querían. Jesús se la da con Daniel 7, 13 y 14 y con el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, o sea, Dios el Padre, Dios Espíritu Santo, le dicen a Dios el Hijo. Hermano, pero quiero que entendamos algo. A todos nos gusta que nos exalten. A todos nos gusta la exaltación. ¿A quién no le gusta que lo pongan en puestos de honra, de gloria, que lo hagan el jefe, que lo alaben? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? A todo mundo le gusta, hermano. Que lo levanten, que le digan cosas bonitas, que lo pongan allá arriba. A todo mundo. Pero ¿sabe lo que a la mayoría no le gusta? Es la humillación. Pero la humillación precede a la exaltación, hermano. Antes de que alguien sea exaltado, primero tiene que haber humillación, humildad. Y cuando yo le estoy diciendo humillación, no significa que usted tenga que ser pisoteado, que usted tenga que ser arruinado. No, hermano, sino que tiene que ser humilde, bajarse y de pronto tener que sufrir. Si hay que sufrir, hay que sufrir. Como Jesús. Así que por eso tenemos que en el versículo 57 hasta el 62 vemos cómo Jesús lo van a capturar, hermano. Lo traiciona Judas, esa es una humillación. Lo fueron a traer con palos y cadenas. ¿No es eso acaso una humillación? ¿Ah? Y Jesús les dijo, con cadenas y palos vienen a mí. Y de noche. ¿Están poniendo atención allá las hermanas de atrás? Los hermanos, sí. Con palos, con cadenas, vienen a mí. No estuve yo allí, dice, en el templo, en el patio, enseñando todo el tiempo y hoy vienen como que a traer un ladrón, vienen. Fue una humillación, amarrado, a empujones, con un montón de gente. Y cuando llegan al patio del sumo sacerdote, llegan a... Voy a cambiar de micrófono, hijo. 1, 2.
Mire ahí la salida a Facebook si está igual. Lo escupieron en la cara. Dale un poco más de altos. Le escupieron también en la cara al Señor Jesús. Quiero que sigamos, quiero mencionarles esto. Mire, según los líderes religiosos del judaísmo, pensaron que haciendo un juicio falso lograrían detener a Jesús, pero no sabían que su humillación era su exaltación. Por eso en que el momento de más humillación Jesús dice: desde ahora lo veréis a la diestra del poder de Dios, y lo veréis viniendo en las nubes. Desde el momento de su más grande humillación fue también su más grande exaltación por parte del Padre. Los malos lo humillaron, pero el Padre lo exaltaba. Amén, hermanos. Cuando a nosotros nos va un poco parecido en esta vida, que nos están humillando, pero nosotros confiando en el Señor, hermanos, soportamos y oramos, Dios también nos exalta. Amén. Nada ni nadie puede impedir el cumplimiento, hermanos, del propósito de Dios en este mundo, a través de su Hijo y en nosotros. Nadie puede impedirlo. Quiero que vayamos a Juan capítulo 18, verso 33. Después que Jesús, hermanos, está allí con el sumo sacerdote, con los ancianos, con los escribas, los falsos testigos, las acusaciones, lo están golpeando, lo están maltratando toda la noche, hicieron burla de él, le escupían en la cara, le tiraban esputos. ¿Sabe usted lo que son los esputos? ¿Sabe? ¿Quién sabe? Que levante la mano los que saben qué es esputos. Ah, sí hay algunos que saben, pero no todos saben lo que son los esputos. Es que como no se le llaman esputos, ¿verdad? Le llaman gargajos, que como mocos. ¿Qué más cómo le llaman también? Esos que cuando se tiene todo salen de los pulmones, en la garganta, que salen por la nariz. Sí, mocos, le está teniendo la nariz llena de mocos. Se llaman esputos. Y está escrito en la palabra del Señor, hermano. En el libro de Isaías, en la profecía que dice: sobre mí echaron sus esputos, le escupieron en la cara, la gente tosía y se lo tiraba a Jesús en la cara. Era lo que ellos hacían. No solo le escupían saliva, le escupían esputos. Era la señal más grande de desprecio que se le podía hacer a alguien. Pero lo golpeaban también con una caña en la cara. Le pusieron una venda en su cara, como cuando uno le pone a un niño para reventar piñata, ¿verdad? Pusieron una venda en la cara y le daban con una caña y le decían: adivina quién te golpeó, profeta. Y así estuvieron toda la noche. No le ofrecieron un vasito de agua, no le ofrecieron un poquito de café, un bocado de pan, como pueden hacer incluso con el peor delincuente algunas personas. Pero con Jesús nadie tuvo misericordia. Después de todo eso lo llevaron ante Pilato. Capítulo 18 del Evangelio de Juan. Juan 18:33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús nunca dijo que era rey, la gente era que le decía, pero él nunca lo dijo. En una ocasión que dice que lo iban a tomar para hacerlo rey, él se fue, se les escapó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí.
¿qué has hecho? Imagínense si Jesús se hubiera puesto a hacerle la lista de todo lo bueno que había hecho. Malo, nada; bueno, mucho. Pero como en este mundo, hermano, usted no necesita hacer algo malo para que le hagan algo malo. Vivimos en el mundo. El mundo es perverso. Pero sí hay que tener cuidado. Cuidémonos nosotros mismos y cuidémonos también de otros. No nos confiemos mucho. Jesús le respondió, y mire qué maravilloso esto, hermano. Mire qué lindo. Le dijo: mi reino no es de este mundo. Por si Pilato se ponía celoso. Le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ya sabemos que el reino de Jesús es celestial, eterno, universal. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. O sea, era verdad, él era el rey. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Conocer la verdad, hermanos, es conocer la voluntad de Dios acerca de su Hijo. Quien no entiende quién es Jesús, quien no conoce quién es Jesús, está perdido. Vivirá en mentira y será condenado en mentira. La voluntad de Dios, la verdad, es conocer la voluntad acerca de su Hijo, acerca de su reino, conocer su propósito de salvación para todo el que cree, no para el que siente. La verdad es una y la verdad es de Dios. Es para el que cree. ¿Usted cree o siente? En ninguna parte de la Biblia le va a decir que usted sienta. Porque la vida cristiana no se trata de lo que usted siente, sino de lo que usted cree. Es creer, no sentir. No, si sentir, usted puede ahorita sentir ganas de ir a comer, sentir deseos de ir a tomar café. ¿Cuántos sentires? Algunos pueden sentir frío, otros pueden sentir calor. ¿Cuántas cosas siente el hombre? Algunos hermanos andan buscando ir a alguna iglesia donde se le enchine la piel. Y pasa. Algunas veces pasa. Pero es una reacción natural del cuerpo, del sistema nervioso ante algo que le emociona o que le impactó. No lo había oído y lo impactó. Pero pasado el tiempo ya no va a volver a sentir eso. Se le va a quitar. Y ahí es donde es creer. ¿Ha sentido usted que cuando pasa por un lugar oscuro y usted piensa que le puede salir un bulto, se le pone enchinada la piel y se le paran los pelitos? ¡Ay! Sintió eso, que se va hasta aquello oscuro y usted siente que por ahí puede salir un bulto. Psicosis, ¿verdad? Se le pone así. Es una reacción natural del cuerpo. Y así nos pasa cuando a veces hay algo que nos impresiona. Pero es que no se trata de sentir, porque entonces estaríamos arruinados, porque nosotros sentimos más cosas negativas que positivas. Muchos hermanos no vienen a la reunión de Dios porque sientan el deseo de hacerlo. Lo que sienten es el deseo de quedarse, pero hay que hacerlo porque cree. Muchos cuando oran no van a orar porque sienten que hay que orar, no, creen que hay que orar. Porque si se trata de sentir, usted nunca oraría, porque usted lo único que siente es de gane de orar,
No, yo voy a leer la Biblia hasta que sienta. Pues nunca la va a leer porque quizá nunca sienta leer la Biblia. ¿Sabe lo que sí va a sentir? Deseo de ver celular, deseo de ver Facebook, de ver TikTok, de ver YouTube, de ver Instagram. Eso sí va a sentir deseo. Pero de leer la Biblia no va a sentir deseo, de orar tampoco. Ay, de venir al primer ayuno del mes tampoco. Porque lo único que va a sentir ese domingo en la mañana es deseo de quedar durmiendo más, de dormir hasta tarde, deseo de tomar café con pan en la mañana, deseo de comer un huevo con frijoles y cuajada y tortilla tostada. Eso es lo que te va a sentir. Pero no va a sentir el deseo de venir a ayunar. Así que esas cosas no las hacemos porque sentimos, sino las hacemos porque creemos. Amén. Ay, dice, hoy sí sentí la presencia de Dios. Entonces significa que otras veces nada. ¿Y qué se hizo Dios cuando no lo sintió? Se fue de vacaciones para el mar. ¿Qué se hizo? Está ocupado. No, ya hoy no lo sintió. No, lo sintió nada más ese ratito. Y después, ¿qué se hizo? Hermano, por eso es que la vida cristiana no es de sentir, es de creer. ¿Qué sintieron los discípulos cuando agarraron al Señor, lo amarraron y se lo llevaron? ¿Qué sintieron? Ay, siento la presencia de Dios, aquí voy con Jesús. No, hermano, lo que sintieron fue cobardía y ganas de correr por todos aquellos charrales. Y cuando estaban golpeando al Señor, ay, Pedro, ¿qué era lo que sentía? Ay, sí, la presencia de Dios sentía Pedro, la presencia de Cristo sentía. No, hermano, Pedro sentía cobardía y lo terminó negando allí, hermano, en su presencia. ¿Se fija usted, hermano? Por eso es que la fe no se basa en qué sentimos. En otro rato que los discípulos y la gente que andaba con Jesús estaban emocionados, sintieron que había que hacerlo rey. Vinieron para apoderarse, para hacerlo rey. Estaban emocionados, era lo que sentían en ese momento. Y Jesús escapó. Allí no fueron ellos los que escaparon, fue Jesús el que escapó, huyendo de que lo hicieran rey. ¿Sabía usted, hermano, que los sentires de nosotros son una tontería? Que cuando sentimos una cosa, sentimos otra. Los que sentían una vez que lo querían hacer rey, en otra vez sintieron abandonarlo y despreciarlo. Pero la humillación precede, hermanos, a la exaltación. Hay unos pasajes que nos hablan de Jesús, por ejemplo, en Hechos 7:55, cuando están apedreando a Esteban. Esteban ve al Señor, ¿sabe dónde lo ve? Quiero que vayamos a Hechos capítulo 7, 55 y 56. Ya para este tiempo, hermanos, más o menos podría haber pasado un año o más, o un par de años, después que Jesús resucitó y ascendiera a los cielos. Y Esteban era uno de esos 7 diáconos, hermanos, hombres fieles, dice sabios, de buen testimonio, hombre consagradísimo a Dios. Y dice que predicaba la palabra de Dios con gran sabiduría, con gran denuedo. Pero los mismos que odiaron a Jesús odiaban a Esteban. Y hoy, hermanos, los mismos que odian a Jesús nos odian a nosotros también. ¿No cree usted que esa gente que habla en Facebook, en Instagram, en YouTube y todo un montón de groserías contra los cristianos es porque aman a Jesús? No, hermano, es porque odian el evangelio,
odian a los cristianos, odian lo que hacemos, odian que oremos, odian que adoremos, odian que creamos la Biblia, que creamos en la palabra de Dios, lo odian. Dice verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mire, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, una visión real, una visión real. ¿Y a quién vio, hermanos? Dice, vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios, confirmando lo mismo que dijo Jesús: veréis a la diestra del poder de Dios. Y aquí lo está confirmando Esteban en el momento más difícil. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Quién dijo el Hijo del Hombre? Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Vi a uno como hijo de hombre. Ahora ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y los mismos sacerdotes, yo no dudo que allí no habían de los mismos. Los mismos que enjuiciaron a Jesús eran los mismos que estaban también enjuiciando a Esteban para apedrearlo. Los mismos. Y cuando Esteban dice eso, seguramente se acordaron de las palabras de cuando Jesús dijo: me veréis a la diestra del Padre. Quiero ir a Filipenses 2:6. Texto precioso, maravilloso, magnífico. No sé cuántos se deleitan con esta palabra, hermanos. No busquen el teléfono, hermano. Ahí está en la pantalla, mire. Y grandecito. Ahí usted, para que usted ahí pueda ver. Vamos a ver. ¿Qué dice Filipenses 2:6? Dice, refiriéndose a Jesús: oiga, el cual siendo en forma de Dios, porque Jesús es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él sabía en qué estaba sostenido. Oiga, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María, dejó a un lado la forma de Dios y tomó la forma del siervo, la forma humana, la forma del siervo, y dejó la forma de Dios, pero seguía siendo Dios. Verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Jesús, hermanos, no lo obligaron. Él se entregó. Como le dijo a Pilato: yo podría llamar a mis siervos que me vengan a defender. En otro pasaje le dice a sus discípulos: yo podría llamar unas 12 legiones de ángeles y me defenderían. Pero es que él no había venido a hacer eso, sino a hacer la voluntad de Dios. Y para eso tenía que pasar por el camino del sufrimiento. Dice el verso 9: por lo cual, aquí viene la exaltación, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más grande, hasta allá a donde está el Padre, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hasta la de María, la de todos los santos, la de todos los ángeles, toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Jesucristo. Dé ese aplauso fuerte al Señor. Él es el Señor. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús
Cristo. En otras palabras, Jesús el Mesías, Jesús el elegido, Jesús el escogido o Jesús el enviado. Eso significa Jesucristo. Por eso usted no va a encontrar la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. No. De hecho, no existía la palabra Jehová en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Sabía eso usted? Según la historia, la palabra Jehová empieza a mencionarse, la famosa palabra Yahweh, de la cual muchos aluden de gran espiritualidad porque tienen el mejor nombre, Yahweh. Ah, Yahweh, hermano. Eso se empieza a mencionar en el siglo 7 después de Cristo. Es la composición de las palabras de Adonai y las palabras Elohim y Adonai. Y hacen una conjunción de vocales y consonantes. Y sacaron de la palabra Adonai para insertarlas en el famoso tetragramatón, YHWH, el nombre impronunciable. Era lo que había cuando Jesús, y antes de Jesús no existía el nombre Jehová. Uy, ¿qué está diciendo el pastor? Dirán. Bueno, no lo habían contado. Pero no se había preguntado usted por qué el nombre Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. Porque Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es el Señor. ¿Verdad que se dice aquí? ¿Ah? Sí. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿cómo dijo el ángel que se llamaría? Jesús. Ponle por nombre Jesús. Se doble toda rodilla, los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai. Que Jesús el Mesías, Jesús el Cristo es Adonai. Porque en el Antiguo Testamento a Dios se le decía Adonai. A quien Moisés vio en la zarza es a Adonai. Y todo el que sea, todo donde usted vea a Jehová en el Antiguo Testamento era Adonai. Y cuando venimos al Nuevo Testamento dice que toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai. Él es el Señor. Y toda rodilla se debe doblar ante Él, porque así es como glorificamos al Padre. Amén, hermanos. Por eso no va a hallar Jehová en el Nuevo Testamento usted, por ninguna parte. Porque Jesús es la manifestación en vivo, en carne del Jehová del Antiguo Testamento, que no se podía ver. Jesús es la manifestación del Dios invisible. Eso lo dice Hebreos 1. Hebreos 1. Póngase de pie. Póngase de pie. Y quiero que me ponga ahí, mi hijo, póngame el texto de Hebreos capítulo 1, verso 2 y verso 3. Ese Jehová del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, es Jesús. Mire, dice que Dios en otro tiempo, dice el versículo 1, habló por los profetas, pero hoy nos habla por el Hijo. Hay que no anda esperando que le hablen los profetas, que está retrocediendo, está para atrás, como el cangrejo. Antes de Cristo se hablaba por los profetas. Ahora Dios nos habla por Cristo, hermano. Cuando andamos buscando que los profetas nos hablen, estamos volviendo al Antiguo Testamento, a las sombras. Y a veces, y muchas veces, y la mayoría de las veces, a que nos peguen mentiras o nos digan profecías relativas de lo que todo mundo necesita, de lo que todo mundo ocupa y de lo que todo mundo siente. Hay cosas generales, hermano, que todo mundo las siente. Estás necesitado de amor. Y hermano, ¿y quién no está necesitado de amor? El Señor ha visto tus necesidades, hermano, ¿y quién no tiene necesidades? Pero nos habla por el Hijo, hermano. En estos postreros días
nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. No dice que a través de un profeta, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y mire, hermano, y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim, los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesús. Ahora el verso 3 dijo, el cual, sigue hablando de Jesús, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. ¿Se da cuenta? La imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta el sol sustenta, a la tierra sustenta. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero primero, antes de eso, hermano, la humillación. La humillación, hermano, debe ser delante de Dios. A veces estamos muy arrogantes delante de Dios, muy arrogantes, que no queremos someternos, queremos hacer lo que queremos, no queremos congregarnos porque hacemos lo que queremos, no estamos humillados, no queremos leer la palabra porque estamos haciendo lo que queremos. Hermano, humillémonos. Pídale perdón al Señor por la falta de humillación. Pidámosle perdón por cualquier falta de sometimiento. La humillación es obediencia, hermano. Es respeto. Es consagración, es dedicación. Esa es la humillación. Jesús, por su humillación, aún en el sufrimiento, Él se mantuvo obediente. Aún en la muerte, hasta llegar a la muerte, y no cualquier muerte, la muerte, hermanos, de la cruz. Mire que por ahí tenemos una cruz, hermano Yester, sáfenos esa cruz que está por ahí. Es pequeña, esa cruz es pequeña. Se puede zafar, hermano, así nomás se puede zafar. Záfela ahí. Ajá, muy bien, tráigala. Aquí venga. Cualquier legalista puede decir, ¿y qué hace esa cruz ahí, hermano? La cruz en el cristianismo se convirtió en un símbolo. Se convirtió en un símbolo del sacrificio. Pero póngamela aquí. Sí, ahí pónganla. Todos nos imaginamos a la cruz de esa manera, miren, más alta todavía, porque es lo que hemos visto en las películas, ¿verdad? La cruz de Jesús así bien alto arriba, allá colgado arriba. Y desde aquí abajo lo apoyaban con una lanza. Eso es lo que hemos visto en las películas, ¿verdad? Incluso se puede ver hasta elegante la cruz. Allá arriba, alta, elegante. Pero ¿sabía usted que la cruz romana no era así? Bájele, hermano. Lo más, podría ser incluso más pequeña que esta. Más pequeñita. A la altura, así chiquita, un poquito más ancha para que dieran los brazos, chiquita. Ay, te diré, ¿por qué chiquita? Pues para humillarlo más. Los romanos todos lo hacían pensando en un propósito.
Los que odiaban a Jesús podían pasar aquí y escupirlo, echarle saliva. Los perros venían y hablando de otros crucificados, ¿verdad? La Biblia no dice de Jesús, pero era lo usual. Venir y lamer la sangre del crucificado. Chiquita la cruz, para que quien quisiera viniera y viera el sufrimiento de tú a tú, cerquita, y se aterrara aún más. Eso es lo que querían los romanos, sembrar el terror. Pero también si la persona sentía desprecio al crucificado, podría también darle una cachetada. No lo hicieron con Jesús, la Biblia no lo dice. Ya muchos lo habían maltratado, pero ahí estaba, así bajito, cerquita, donde la gente podía escupirlo y gritarle en la cara. No era esa cruz elegante, alta que vemos en las películas, no, hermano. Era una cruz todavía más denigrante, chiquita, a la altura de la tierra, para que el que quisiera burlarse, el crucificado lo sintiera todavía de una manera más personal. ¿Entendemos el asunto, hermanos? ¿Sí? Eso está en la historia. Lo que pasa es que los que nos han distorsionado la historia. Gracias, hermano. Ay, sí puede. Gracias. Hermano, hable con el Señor. Yo sé que espero que para todos esta palabra sea hermosa e interesante. Quizá para otros no importe nada, no lo sé. Usted sabe. Pero si a usted le ha importado esta palabra, yo quiero que usted ore. Quizá algunos incluso puedan ponerse de rodillas, hermano, y decirle al Señor, dígale gracias por humillarte por mí. Gracias porque te humillaste. Ahora estás a la diestra del Padre y vendrás en las nubes y vendrás por mí y vendrás a reinar. Y al final de los tiempos todo ojo te verá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya no como el sufriente de la cruz, sino como el Rey coronado y vencedor. Y yo quiero ser tuyo, dígale al Señor siempre. Quiero vivir para ti, no quiero vivir para mí mismo, para mis caprichos, para mis deseos. No quiero vivir para mi voluntad. Líbrame de buscar iglesia y religión para complacerme yo mismo, sino para complacerte a ti. Dígale al Señor, yo quiero complacerte a ti con mi vida, con mi testimonio, dígale, con mis palabras, con mis actitudes, con mi humildad, con mi humillación, con mi alabanza, con mi oración, con mi adoración, con tu palabra, en la comunión. Dígale, quiero glorificarte. Límpiame de todo estorbo, de todo pecado que me asedia, de todo lo malo que carga mi carne, todo aquello que está en mí que se opone a ti. Arráncalo de mí, quítalo de mí. Dígale al Señor, quita el corazón duro y pon un corazón obediente, un corazón sensible. Quita el corazón rebelde y opuesto. Dígale al Señor, pon en mí un corazón como el del Señor. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dice la Escritura, y en su humillación no abrió su boca. Pero dice que al final verá gloria, honra y linaje. Y hoy lo está viendo. Jesús lo ama tanto a usted que sufrió por usted. Él lo ama mucho,
Pero ¿cuánto ama usted al Señor? ¿Cuánto amamos al Señor?